revelado la increíble historia de cómo una hija pidió 200.000 para el cumpleaños de su esposo. Mariana, una diseñadora de interiores de 32 años, se encontraba atrapada en un torbellino emocional. Mario, su esposo de años, cumplía 35 y ella soñaba con una celebración que lo dejara sin aliento. Pero la idea de gastar esa fortuna la mantenía desvelada. La imagen de Mario sonriendo en medio de una fiesta, rodeado de amigos y familiares, chocaba con la realidad de sus principios familiares, que siempre habían priorizado la modestia y el amor por encima del materialismo. ¿Era correcto desear algo tan grande para él después de tantos sacrificios? Las noches se volvían interminables. Mariana reflexionaba sobre su propio deseo de grandeza. Cada vez que pensaba en sumar ese dinero a la fiesta, sentía un nudo en el estómago, el miedo a traicionar su educación. Su padre, un ingeniero agrónomo conocido por su humildad, le había inculcado la idea de que los verdaderos valores estaban en el cariño y el respeto, no en lujos que la sociedad veneraba. Pero era un pecado desear algo grandioso para Mario, quien siempre había estado ahí, sacrificándose silenciosamente. La situación se complicó cuando Mariana desenterró una herencia secreta, un terreno que había pertenecido a su padre. La posibilidad de venderlo y financiar la fiesta soñada la tentaba, pero el peso de la culpa comenzaba a aplastarla. Un día, se lo comentó a su madre, quien, lejos de apoyarla, la miró con desdén. La verdadera felicidad no se compra con lujos. Esa frase resonó en su mente, como un eco que no podía silenciar. La decepción se adueñó de su corazón y comenzó a cuestionarse, ¿realmente había valor en lo que estaba haciendo? A medida que se acercaba la fecha del cumpleaños de Mario, la tensión en su interior crecía. Mariana empezó a planificar la fiesta en secreto, las ideas brotaban de su mente cual lluvia de estrellas, pero con cada decisión que tomaba, el rayo de la disonancia interna estallaba. Conversaciones con amigos que la animaban a seguir su sueño chocaban con las voces de su familia que la instaban a mantener la modestia. ¿Era justo sacrificar su deseo de hacer feliz a Mario en nombre del legado de su padre? La pregunta lo inundaba todo mientras su mente navegaba entre la euforia y la angustia. Recuerdos de su padre comenzaron a destellar. Ella recordaba su aliento firme mientras le decía, «Hija, sigue tus sueños, pero nunca olvides de dónde vienes». Esa sentencia la estrangulaba. ¿Era ambición o egoísmo querer más? La lucha interna se intensificaba, cada día que pasaba la preparaba para una decisión que podría darle alegría y, al mismo tiempo, romper los lazos con su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches eran un vaivén entre la ansiedad y la melancolía. Recorría la casa, tocando los objetos que le recordaban a Mario, imaginando cómo sonreiría en su fiesta, pero la culpa ardía en su pecho. Las preguntas brotaban con furia. ¿Qué significa realmente ser feliz? ¿Es el amor suficiente? Y mientras la angustia la absorbía, un inesperado descubrimiento sobre su padre emergió, dejándola frente a un laberinto de emociones que prometía intensificar su tormento. ¿Sería posible que el deseo de felicidad pudiera justificar la traición a sus más profundos valores familiares? Mariana se encontraba al borde de una encrucijada, y el tiempo apremiaba. Mariana se despertó con una sensación pesada en el pecho. El eco de la tormenta emocional de la noche anterior aún resonaba en su mente. Había tomado una decisión, al menos provisional, no vendería el terreno. Esa mañana, se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar un nuevo plan. La idea era clara, una fiesta grandiosa, sí, pero sin recurrir a la traición de su padre. Se dijo a sí misma que había maneras de hacer que el cumpleaños de Mario fuera memorable sin comprometer sus principios. Se dedicó a buscar proveedores que ofrecieran servicios de alta calidad a un precio razonable. En lugar de alquilar una lujosa sala de banquetes, pensó en su propio hogar. Con un enfoque más íntimo,
podía transformar el espacio con la decoración adecuada y la calidez del amor familiar. También decidida a cuidar su presupuesto, Mariana comenzó a calcular gastos, usaría su talento como diseñadora para crear un ambiente especial. Cada decisión que tomaba resonaba con sus valores y traía consigo una oleada de alivio. Sin embargo, el demonio de la duda seguía acechándola. Conversaciones con amigos la llevaron a replantearse el significado de grandeza en el contexto de su celebración. Alesia, su mejor amiga, visitó la semana pasada y la incentivó a organizar algo digno de las historias de Instagram. Mariana se debatía entre el deseo de impresionar y la aspiración de construir momentos genuinos. Mientras revisaba las redes sociales, se encontró con las imágenes de una fiesta espectacular. Siguió a la decoradora, admirando los detalles. A medida que sus dedos se deslizaban por la pantalla, una chispa de inseguridad le atravesó. ¿Podría realmente lograr algo así? En las quietas horas de la noche, las dudas comenzaron a susurrarle al oído, ¿y si no es suficiente? Fue entonces cuando decidió que debía ser más proactiva. Contactó a un grupo de amigos cercanos que podían ayudarle. Armó un equipo para trabajar juntos, confiando en la creatividad colectiva. Con cada llamada y mensaje intercambiado, su red de apoyo se expandía. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo a partir de lo que realmente le importaba: amor, talento y autenticidad. Sin embargo, el eco de la desilusión familiar apareció nuevamente. Su madre, al enterarse de sus planes, lanzó una mirada de escepticismo. «Otra vez te dejas llevar por ideas superficiales». Mariana sintió como su estómago se retorcía. En su corazón molesto por el juicio, sabía que habían pasado años desde que ella había tomado decisiones que reflejaban su mundo, y no solo el legado familiar. Pero el dolor por la desaprobación era un recordatorio incesante de su crianza. Ese diálogo interno se transformó en un nuevo enfoque. Mariana se sentó a reflexionar sobre lo que realmente significaba la celebración. No es solo una fiesta, empezó a repetirse como un mantra. Es mi forma de mostrarle a Mario cuánto significan sus sacrificios para mí. Se sentía más decidida. La culpa estaba transformándose en motivación. Por primera vez en años, Mariana comenzaba a encajar las piezas de su identidad: diseñadora de interiores, madre, esposa, ahora, creadora de momentos. Cada aspecto de su vida personal y profesional se volvía relevante. Mientras delineaba el menú de la fiesta, una idea brillante surgió. Podría integrar el legado de su padre en la celebración, compartiendo historias sobre él con los asistentes, tal vez creando un espacio para recordar sus principios de humildad y amor. Incluir una sección dedicada a anécdotas sobre su padre podría no solo iluminar su legado, sino también crear un lazo emocional más fuerte. Mariana se sentía viva, empoderada. La búsqueda de su propia felicidad y la de Mario ahora estaban entrelazadas. Pero la conversación con su madre resonó en su cabeza, y la idea de que alguien pudiera desaprobarla la dejaba inquieta. Estaba convencida de que había encontrado un camino, pero ¿hasta dónde llegaría para defenderlo? El conflicto interno la llamaba con urgencia, obligándola a confrontar no solo su historia familiar, sino la percepción de los demás sobre lo que ella consideraba un acto de amor. Mientras la fecha del cumpleaños de Mario se acercaba, el desafío de equilibrar sus deseos personales con las expectativas familiares nunca había sido más intenso. Así, Mariana se encontró ante una pregunta crucial: ¿podría realmente reconciliar su deseo de celebrar con su necesidad de ser fiel a sí misma? Con cada paso más cerca de la celebración, una inquietante revelación comenzó a tomar forma. A medida que la verdad sobre su padre emergía, de repente se dio cuenta de que la conexión entre sus decisiones y su felicidad personal finalmente estaba en sus manos. Sin embargo, el tiempo apremiaba y los ecos de las expectativas familiares la perseguían. ¿Podría realmente afrontar la verdad sin perderse a sí misma en el proceso? Mariana despertó una vez más con la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Era una lucha interna, una danza sobre el filo del deber y el deseo. Cada día que pasaba, la realidad de la fiesta se acercaba cada vez más, mientras que su mente batallaba con dudas y presiones. Sabía que el día que había soñado para Mario no era solo un evento, era una expresión de amor y reconocimiento. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeada de planos y bocetos.
Ya no miraba a su ordenador con temor, en cambio, se sentía empoderada por los colores, por las líneas de diseño que comenzaban a tomar forma. Había decidido invertir su tiempo no solo en la decoración, sino en construir un espacio que reflejara la esencia de la vida familiar que tanto valoraba. Sin embargo, en su mente persistían las imágenes de fiestas deslumbrantes que pululaban en su feed de redes sociales. En medio de sus preparativos, una amiga artista se ofreció a pintar un mural que celebrara momentos significativos de la vida de Mario. Esa oferta le dio a Mariana una chispa de inspiración. Sin embargo, el eco de su madre aún resonaba en su interior. Superficiales, había dicho. En el fondo, Mariana sabía que esos votos familiares llevaban una carga de expectativas que a menudo sofocaban sus sueños. ¿Cómo podría apartar esas voces sin traicionar su propia historia familiar? Con el empujón de su amiga, comenzó a reflexionar sobre el mensaje que quería transmitir. Tenía que encontrar una forma de honrar a su padre, pero no quería que su celebración fuera un reflejo de tristeza. Se dio cuenta de que, al contrario, podía usar aquel legado como plataforma para construir su propia visión. En lugar de orientarse hacia la opulencia, Mariana eligió el corazón como su guía. La idea del mural se transformó en un símbolo de su tradición familiar fusionada con su deseo de crear. Junto a su diseñadora amiga, se puso manos a la obra para que el mural no solo registrara las historias, sino que evocara emociones, risa, amor, complicidad. Cada trazo iba modelando una nueva versión de su identidad, así como una visión de celebración alejada de las sombras del pasado. La planificación se volvió simultáneamente liberadora y agotadora. Las conversaciones con sus amigos se convirtieron en sesiones de brainstorming apasionadas, donde las ideas eran tan diversas como las personalidades que las proponían. Mariana descubrió un talento inesperado para dirigir, para unir a las personas bajo una causa común. El sentido de propósito dominaba su mente, mientras su corazón palpitaba con cada nuevo detalle que incorporaba al evento un día. Mientras revisaba listas y agendas, se encontró con una carta que había escrito a su padre años atrás. La carta había quedado olvidada en una caja. Al abrirla, las palabras fluían rápidas, su inseguridad, sus anhelos, su deseo de hacerle sentir orgulloso. Esa carta, cargada de recuerdos y de sueños, mostró a Mariana una vitalidad nueva. Se dio cuenta de que su padre habría querido que ella encontrara su propio camino, que no se limitara a seguir su legado sino a hacerlo florecer esa noche, mientras permanecía despierta modelando los planos de decoraciones y haciendo listas de invitados. Se dio cuenta de que toda la angustia y el sufrimiento que había sentido durante años empezaron a soltar sus garras. Aceptó que nadie podía definir lo que era suficiente. Su felicidad no debía estar supeditada a los ojos de los demás. El día de la fiesta se acercaba, y con él, una fecha marcada en su futuro. Mariana sabía que estaba a punto de presentar no solo una celebración, sino también una transformación personal. Sin embargo, esa luz en su vida no era suficiente para apagar del todo la sombra de la desaprobación familiar. La verdad sobre su padre, sus decisiones, y el significado detrás de lo que estaba creando aún pesaba innecesariamente en sus hombros. Con cada día que pasaba, parecía que la pregunta se hacía más urgente. ¿Realmente podría enfrentar a su madre y los jueces de su vida, sosteniendo su verdad, sin renunciar a su deseo de ser una madre y una hija ejemplar? Esta tensión interna la estuvo acompañando, como una sombra persistente. Se encontró mirando al espejo, buscando en sus propios ojos la respuesta que su mente había estado evitando. El día definitivo se estaba dibujando en el horizonte, y Mariana sintió la inminente necesidad de despejar la niebla que la rodeaba. Estaba lista para enfrentarse a la verdad, aunque eso pudiera agujerear nuevamente el vínculo con su familia. ¿Sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido? Mientras su corazón latía con fuerza, una pregunta permanecía abierta. ¿La celebración realmente se convertiría en una liberación? ¿O podría ser el inicio de un nuevo conflicto familiar? Mariana estaba inmersa en un torbellino de pensamientos mientras el día de la fiesta se acercaba. La noche anterior había reservado un tiempo para reflexionar. Frente a su espejo, los rasgos de su cara parecían más definidos que nunca, como si cada línea contara una historia. Esa revelación que había chocado le hizo darse cuenta de la magnitud del cambio que estaba emprendiendo.
A pesar del eco de las voces críticas en su mente, ella mantenía la firmeza en su corazón. La carga de las expectativas familiares, en lugar de ahogarla, se convertía en un desafío motivador. Había decidido que la verdad detrás de sus deseos valía la pena ser compartida, que su voz merecía ser escuchada. Su viaje hasta este momento estaba lleno de sombras, pero también iluminado por destellos de descubrimiento y fortaleza personal. A medida que revisaba la lista de invitados, cada nombre representaba no solo amigos, sino apoyos emocionales. Era un pequeño ejército de amor que la respaldaba en la búsqueda de su verdad. Mariana había estado callando su deseo de hacer de la fiesta algo único, algo que hablara de sus aspiraciones y sueños. Tal vez había sido el momento de dejar de ser una sombra en su propia vida. La mañana del evento llegó. Mientras se vestía, se sintió extrañamente tranquila. Aquella niña que había tenido miedo de fallar había cedido paso a una mujer decidida a ser auténtica. Decidió incluso llevar un vestido que había diseñado ella misma, un símbolo tangible de su crecimiento y de su independencia. La tela suave y los colores vibrantes recordaban la pasión que había comenzado a florecer en su interior. Los preparativos estaban en su punto máximo, pero más allá de la decoración y las risas que rodeaban el espacio, Mariana sabía que lo que realmente importaba era el mensaje que quería transmitir. Al observar el mural terminado en una pared, se sintió orgullosa. Cada pincelada de su amiga contaba una parte de su historia familiar y, al mismo tiempo, incorporaba su perspectiva moderna. Ante la llegada de los invitados, una oleada de nerviosismo la invadió. Era el momento del gran revelar, y en su interior el crescendo emocional se sentía abrumador. Mientras la música comenzaba a sonar y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire, Mariana se dio cuenta de que, más allá de las interacciones superficiales y las sonrisas obligadas, había una realidad más profunda en juego. Tenía que comenzar su propia narrativa. Finalmente, fue a la sala donde su madre se encontraba, calmando sus nervios y buscando el momento perfecto para hablar. En su cabeza, las palabras se formaban, pero aún necesitaba ese empujón final. Con determinación, se acercó a su madre. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, la mujer la miró, y Mariana se dio cuenta de que había un ejército de emociones esperando ser desatado entre ellas. «Hoy es un día especial», comenzó su madre, pero Mariana interrumpió, decidida a hacer su declaración. «Hoy quiero celebrar no solo a Mario, sino también a mí misma. A lo que he logrado, a lo que he aprendido y a lo que deseo construir. Esta fiesta, este mural, todo eso es parte de mi historia, y quiero compartirla contigo». El instante se congeló, y una mezcla de sorpresa y confusión se dibujó en el rostro de su madre. «¿Por qué es tan importante para ti?», preguntó, la vulnerabilidad evidente en su voz. En ese momento, Mariana entendió que era una oportunidad para forjar un nuevo entendimiento. La lucha de ser visto, de ser valorado no solo por fuera, sino en profundidad, se hacía evidente. Mientras la fiesta avanzaba, la necesidad de enfrentar a la familia y las habladurías se hacía más apremiante. Los corazones de quienes la rodeaban compartían un espacio donde la verdad empezaba a fluir. Mariana sintió que sus palabras eran balas de fuerza, y en su mente resonó otra interrogante. ¿Estaba dispuesta a afrontarlo todo y arriesgar su lugar en la familia por la autenticidad que tanto había anhelado? El murmullo de la conversación se fue apagando conforme Mariana se preparaba para abordar ese momento. Una mezcla de incertidumbre y determinación la invadía a cada paso. Enfocada en lo que realmente le importaba, se dio cuenta de que esta fiesta sería mucho más que una simple celebración, podría ser la clave para abrir un nuevo capítulo en su vida. Justo cuando se disponía a iniciar esa conversación crucial, una imagen la paralizó, su madre sosteniendo una copa, mirándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La sala se fue llenando de un silencio casi palpable esperando lo que vendría a continuación. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso hacia la verdad?, pensó mientras el aire se tornaba denso y tenso. La fiesta, que parecía un paraíso de color y risas, se presentaba como el escenario perfecto para desatar su revolución personal. El verdadero desafío estaba apenas comenzando. Mariana sintió como su corazón palpitaba con fuerza mientras la mirada de su madre se sostenía en ella. Un mar de emociones se agolpaba en su pecho, pero no había vuelta atrás.
La vida que había vivido hasta ahora no podía seguir siendo la norma. Metería las manos en el engranaje de su historia personal, sin importar lo que eso significara para los demás. Tomando un profundo aliento, buscó en su interior el valor para continuar. Mamá, comenzó, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una energía nueva. No solo quiero que este día sea especial porque celebramos a Mario. Quiero que entiendas que cada elección que he hecho forma parte de mi crecimiento. Me he dado cuenta de que he estado tratando de encajar en una imagen que no es la mía. Necesito que lo comprendas. El silencio en la sala se tornó en un eco mudo, cada invitado observando con creciente atención. Era un momento que podía cambiar el rumbo de su vida, un momento que la empujaría a dejar de ser espectadora en su propia obra. Lo que importa hoy soy yo, mis sueños y todo lo que quiero alcanzar, continuó, cada frase emergiendo con más fuerza. He pasado demasiado tiempo sintiendo que mis aspiraciones son menos importantes. Pero hoy quiero mostrar mi verdad. La expresión de su madre se tornó en confusión, y Mariana percibió que no solo estaba allí un espectador, sino también una mujer con dudas y temores propios. Era como si su madre se desnudara emocionalmente, dejando al descubierto un mundo lleno de inseguridades que largas conversaciones nunca habían tocado. La necesidad de una comunión genuina comenzaba a florecer entre ellas, y Mariana sintió cómo dejaba atrás el estigma de ser la hija obediente. Con cada palabra, se despojaba de las cadenas que la habían mantenido atrapada. Las expectativas de su familia empezaban a ceder ante la fuerza de su voz. No se trata solo de esta fiesta, ni de agradar a nadie, declaró, sus palabras llenándose de convicción. Quiero forjar un camino en el que no tenga miedo de ser quien soy, de perseguir mis pasiones, aunque esto signifique ser diferente a lo que esperabas. Finalmente, después de meses de introspección y lucha interna, Mariana entendía que su valentía no era solo para ella. Era la luz que podría guiar a otros a encontrar su propia verdad. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, observó la reacción de su madre, incluso cuando el murmuro de los invitados comenzó a tomar un nuevo tono de compasión y comprensión. ¿Cuál es tu verdad, Mariana? La pregunta brotó de los labios de su madre, y en un instante comprendió que este diálogo era más importante que cualquier celebración. Era la semilla de una nueva relación, la posibilidad de un entendimiento profundo. No quiero seguir viviendo en la sombra de otros. Hay tanto que quiero hacer, exclamó, tomando coraje. Mi deseo es transformar mis pasiones en acciones, dejar de lado el miedo y la incertidumbre. Quiero ser un ejemplo, no solo para ustedes, sino para mí misma. El aire se sentía denso, la atmósfera cargada de un nuevo propósito. Sin embargo, a pesar de la liberación que sentía, una nueva inquietud surgía en su interior. ¿Cómo reaccionaría su familia al saber que sus aspiraciones eran más amplias de lo que esperaban? Las inseguridades se alzaban como fantasmas frente a su crecimiento. Mariana se percató de que estaba en una encrucijada. Era un momento vital, un giro que podía cambiarlo todo, y aún así, su esencia renacía mientras más se adentraba en la confrontación. Pero justo cuando comenzaba a encontrar respuestas, una figura del pasado entró en la sala. Mariana sintió que el aire se cortaba de repente. Al ver a su antiguo mentor, una oleada de recuerdos la invadió, y una nueva pregunta se formó en su mente. ¿Estaría lista para enfrentar los ecos de su historia mientras intentaba construir un futuro? La incertidumbre llenaba la habitación mientras sus ojos se encontraban con los de él. Era el momento de decidir si miraría hacia adelante, abrazando su nueva vida, o si el pasado la atraparía. Una vez más, ¿podría llevar consigo todas estas nuevas verdades sin sucumbir a la complejidad de lo que había dejado atrás? La fiesta, que apenas comenzaba, prometía ser más que un acontecimiento. Se erguía como el umbral de una transformación aún mayor. El eco de las risas y la música seguía resonando en el ambiente, pero para Mariana, el tiempo parecía haberse detenido. La figura de su antiguo mentor, David, se movía hacia ella con una confianza imperturbable que le provocaba una mezcla de admiración y ansiedad. Había sido él quien la inspiró a seguir su pasión en el arte, pero su vínculo también estaba tejido con expectativas y aspiraciones que ahora podían parecerle asfixiantes. Mariana sintió como sus latidos se aceleraban, ya no solo por la presencia de su mentor, sino por la posibilidad de que su madre y los demás invitados se dieran cuenta de la turbulencia emocional que la envolvía.
En ese momento crucial, una pregunta flotaba en su mente. ¿Podría confrontar su pasado con la misma valentía que había comenzado a mostrar hoy? David la sonrió. Mariana, no esperaba verte aquí. Ha pasado tiempo desde nuestro último encuentro. He oído cosas sobre ti, impresiones que me llenan de orgullo. Me gustaría saber cómo has estado realmente. Mariana miró a su madre, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y curiosidad. En ese instante, luchó contra el impulso de caer en la trampa de la complacencia. La vida que había intentado construir, llena de miedos y restricciones impuestas, estaba en un momento decisivo. La nueva Mariana no podía permitir que el pasado la definiera. Estaba dejándolo todo para encontrarme a mí misma, volvió a David, tomando aire para articular una respuesta más profunda. Hoy he decidido que mis deseos importan tanto como los de otros. Estoy en un proceso de transformación. Las palabras de Mariana resonaron en su interior como un mantra, cada sílaba tejía una nueva narrativa, una que la liberaba de la imagen que había mantenido de sí misma. Vio cómo David asintió, su mirada brillante con aprobación. Pero la tensión no se disipó. Al contrario, comenzaba a manifestarse en el rostro de su madre. ¿Transformación? ¿Pero a qué costo? La voz de su madre rompió el silencio, la preocupación chispeando en sus ojos. ¿Y si te pierdes en el camino? No es fácil ser diferente, Mariana. Las palabras eran como dagas en el corazón de Mariana. Se dio cuenta de que había algo más en juego, no solo su deseo de ser auténtica, sino también el temor de herir a su madre. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su camino y el amor que sentía por su familia. Lo sé, mamá, comenzó, tratando de mantener su voz firme. Pero lo que quiero es crecer. No se trata solo de mí. Quiero demostrar a todos que es posible ser fiel a uno mismo y, al mismo tiempo, amar a otros. Sin miedo, sin excusas. La herida que brilla en el rostro de su madre parecía desdibujarse mientras Mariana hablaba, como si las palabras fueran un puente hacia un entendimiento. Sin embargo, cada mirada de David era un recordatorio de lo que aún estaba por venir. Él había sido su guía, su faro en el mundo del arte, un mundo que había comenzado a conectarla con su verdadero potencial. Pero, ¿podría ahora enfrentar la realidad de su relación complicada con alguien que simbolizaba tanto de su pasado? La inquietud que había sentido antes se intensificó. La música de la fiesta seguía desbordando energía en la sala. Pero Mariana luchaba en su interior con una decisión que podría cambiar todo. ¿Debería arriesgar la conexión con David en su búsqueda de verdad, o era hora de cerrar ese capítulo y avanzar hacia nuevas aventuras, nuevas alianzas? Las miradas intercambiadas entre ella y su madre se llenaron de palabras no dichas, un puente tendido entre la familia y la búsqueda de la verdad. A medida que la tensión crecía, Mariana sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Justo cuando pensó que había tomado la decisión correcta, David le lanzó la pregunta detonante. ¿A quién eliges ser realmente, Mariana? ¿La artista que sueña o la hija que todos esperan que seas? Las opciones se desbordaban y la sala pareció girar a su alrededor. Era el momento de decidir si podría afrontar no solo la relación con su propio deseo, sino también enfrentarse a las expectativas de todos los que la rodeaban. Sin un camino claro hacia adelante, la incertidumbre la envolvía. ¿Sería capaz de dar el paso hacia la verdad sin sacrificar el amor? La fiesta lucía como un espejo de su propia confusión, y Mariana sabía que el momento crucial se acercaba. Su vida pendía de un hilo entre el pasado y el futuro, una decisión que podría forjar su realidad o romper el delicado equilibrio que había comenzado a construir. Mariana sintió como si el aire se le cortara al escuchar la pregunta de David. Su mente luchaba con la dualidad de su identidad, una parte de ella ardía por afirmar su individualidad, mientras que la otra parecía anclada a la imagen que los demás tenían de ella. La fiesta a su alrededor se tornaba un mero ruido distante, y su mundo se centraba en ese instante. Optó por la sinceridad, un camino que, aunque temeroso, podía llevarla hacia su verdad. David, durante mucho tiempo pensé que debía ser la hija perfecta, la alumna obediente. Pero estoy comenzando a entender que eso no basta. Ya no puedo ocultar lo que realmente soy y lo que quiero hacer. La mirada de David se tornó más intensa.
Había en él una validación y una presión palpable, el peso de un mentor que había sido su guía. Ella podía sentir que el futuro que alguna vez lo había entusiasmado a él con su talento estaba, de algún modo, en sus manos ahora. Sin embargo, la voz de su madre seguía retumbando en su cabeza como un eco persistente. ¿Y si te pierdes en el camino? Todo a su alrededor parecía girar mientras sus pensamientos se enredaban en un torbellino de autorreflexión. La voz interna de Mariana surgió con fuerza: ¿por qué debería sacrificar mi sueño por las expectativas de otros? ¿Acaso no merezco explorar mis propias pasiones? Alejándose un poco del ruido de la fiesta, se encontró en una esquina del jardín. La luna iluminaba su camino, y en esos instantes de soledad, respiró profundo. El aire fresco pareció desdibujar las dudas que la acorralaban. Su mente comenzó a abrirse a la idea de crear, no solo como un medio de expresión, sino como una herramienta de autodescubrimiento. Durante esos minutos aislados, hizo un pacto consigo misma. Si iba a ser una artista, debía hacerlo a su manera. Esa decisión no solo impactaría su carrera, sino también su relación con David y con su madre. La lucha no podía ser solo por su crecimiento personal, sino por establecer límites saludables y redibujar las narrativas que la habían mantenido cautiva. La idea de que el arte podría ser un refugio, un método para explotar su angustia en algo tangible, tomó un nuevo significado. Había tanto que todavía no había explorado, tantas técnicas de las que apenas sabía. Mariana comenzó a planear en su mente, no solo para ella, sino también cómo podría colaborar con David, desmitificar ese rol de mentor y construir una relación artística que tuviera más valor en su presente. Cuando regresó hacia la fiesta, decidió que sería franca con David sobre lo que quería. Ya no sería la estudiante que solo esperaba su aprobación. Debía ser la artista dispuesta a arriesgar, a fallar, a aprender y, finalmente, a brillar. Podía imaginar una conversación abierta con él, pero también sabía que eso requería valentía. Enfrentarse a la mirada crítica que, en algunos lugares, aún pesaba mientras se acercaba a su mentor. La música continuaba pulsando, cada tambor, cada acorde, representando diferentes posibilidades. Con cada paso, la tensión se erguía en su ser. Mariana sabía que el éxito no estaría en la respuesta de David, sino en cómo ella eligiera afrontar la conversación. David comenzó con firmeza: me gustaría hablar sobre mis ideas, sobre cómo quiero abordar mi arte y lo que quiero explorar en este nuevo capítulo. El rostro de su mentor se iluminó, y en su mirada encontró una chispa de esperanza. Sin embargo, a la vez, Mariana sintió la mirada de su madre pesando sobre ella, un recordatorio constante de que su verdad no solo la afectaba a ella. Claro, Mariana, respondió David, su voz llena de un entusiasmo que aliviaba gran parte de la tensión acumulada en su pecho. Estoy aquí para escuchar. Cuéntame, ¿a dónde deseas ir realmente? Pero la inquietud comenzó a crecer de nuevo, una sombra que se cernía sobre la conversación. Ante su respuesta, un silencio que podía presagiar tanto oportunidades como riesgos se adueñó del momento. Mariana se dio cuenta de que solo había dado un paso hacia adelante, aún. Quedaba un camino lleno de preguntas. Mientras lanzaba su idea, el miedo a fracasar latía en sus venas, pero la verdad que empezaba a liberar la emocionaba. No estaba sola en esta búsqueda, y su voz comenzaba a ser más fuerte. La duda persiste, pero el deseo de despegar también. ¿Podría finalmente ser fiel a sí misma sin temor? La fiesta seguía fluyendo a su alrededor, y con cada instante que pasaba, Mariana se adentraba más en su propio proceso de transformación. Pero sabía que no era solo un camino hacia el arte, sino también hacia el entendimiento de sí misma y de sus vínculos más cercanos, y con esa certeza, se preguntó, ¿hasta dónde estaré dispuesta a llegar por mi verdad? La noche, como su futuro, estaba aún sin definir. Mariana se encontró sumida en un mar de ideas mientras su mente surcaba nuevas aguas. Con cada palabra que le dirigía a David, se sentía como si estuviese construyendo un puente hacia su propia autenticidad, aunque el abismo del miedo permanecía a su lado. Se adentró en una espiral de pensamientos que la empujaban a alejarse de la figura de la hija perfecta que había sido diseñada para ser. Al compartir sus ideas sobre cómo quería fusionar la pintura con la performance, Mariana notó un brillo de interés en los ojos de David. Creo que la expresión artística debe ir más allá de lo visual. Quiero que las emociones se sientan,
Quiero que la audiencia resuene con cada pincelada y cada movimiento como parte del mismo cuadro, como parte del mismo viaje, dijo con un tono apasionado que intentaba enmascarar su inseguridad. No obstante, cada afirmación estaba acompañada por un puñado de dudas. La voz de su madre resonaba, sugerente, recordándole que su camino podía ser visto como una traición a las expectativas familiares. Sin embargo, quedarse callada significaba, para ella, renunciar a la libertad que tanto anhelaba. Así que, en lugar de reprimir esas voces internas, eligió sentarse con ellas, observarlas y dejar que fluyeran como parte de su proceso creativo. David, perceptivo como siempre, captó la tensión que emanaba de ella. Es un camino audaz, Mariana. Pero debo preguntarte, ¿por qué has tardado tanto en compartirlo? ¿Qué hay en ti que te ha hecho dudar? Sus preguntas abrían una ventana a un diálogo profundo que la obligaba a mirar más allá de la superficie. Esta vez, la respiración de Mariana se volvió más controlada. El abrirse significaba erradicar su miedo. Te lo diré claramente. Por mucho tiempo creí que agradar a los demás era más importante que escuchar mi propia voz. Cada vez que me imaginaba lanzándome al arte que viene del corazón, algo dentro de mí se paralizaba, como si al hacerlo traicionara a todos los que habían creído en mí. La sinceridad en sus palabras creó un instante de conexión genuina. Ella percibía cómo su vulnerabilidad podía cimentar las bases para una relación más fuerte y simbiótica con su mentor. Quiero que me guíes, pero también que me permitas caer y aprender sin tus expectativas pesando sobre mí. Necesito explorar mis propios fracasos y éxitos. David la observó y, en la profundidad de su mirada, Mariana vislumbró no solo aceptación sino una sincera admiración. Entonces es un viaje de descubrimiento mutuo, ¿no? Aprendamos juntos lo que significa ser auténtico en este mundo que a menudo refuerza las máscaras, sugirió David con un tono que prometía apoyo incondicional. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había hecho un pacto no solo con él, sino consigo misma. El arte sería su refugio y el aprendizaje, su compañero. Sin embargo, una inquietud retumbaba en su cabeza. ¿Qué pasaría cuando su madre se enterara de sus decisiones, de su nuevo camino? Podía prever la desaprobación y las discusiones acaloradas que transformarían su hogar en un campo de batalla emocional. Un desafío inesperado, entonces, se presentó. Por primera vez, Mariana quería aprovechar su historia personal como un lienzo en blanco. Las historias familiares pesadas que tanto había intentado evitar se convertirían en sus herramientas de creación. Sin embargo, el temor estaba presente, queriendo lanzarla de regreso a la imagen familiar de la hija obediente. Mientras meditaba sobre ello, una idea emergió, desafiando su visión y su proceso. ¿Podría utilizar su arte para expresar esa lucha? Esa lucha entre los deseos de su madre y su mismo anhelo por ser fiel a sí misma. Podría ser una forma de catarsis, una manera de liberarse de las cadenas invisibles que le habían sido impuestas. Pero, ¿sería valiente lo suficiente como para exponer su verdad más cruda ante los demás? Mariana sintió el peso del lienzo en blanco que la esperaba, un símbolo de sus aspiraciones y miedos. Tenía que tomar una decisión sobre cómo usar ese miedo. Podía dejar que la controlara o dejar que la impulsara hacia adelante. Su mente ardía con nuevas posibilidades, y una determinación renovada creció en su interior. Mientras hacía una lista de sus emociones, sintió que, por primera vez, estaba tomando las riendas de su propio destino. La presión que una vez la constriñó comenzó a desvanecerse, sustituyéndola por una promesa de autenticidad. Entonces, al contemplar la noche estrellada sobre su cabeza, comprendió que esta decisión podría cambiarlo todo. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en su mente: ¿estaré lista para enfrentar la reacción de mi madre cuando descubra mis obras y lo que realmente representan para mí? El horizonte de nuevas posibilidades se extendía frente a ella, pero el camino estaba plagado de potenciales obstáculos, en especial en la forma de las voces del pasado que podrían intentar marcar su futuro. Mariana despertó al día siguiente con el peso de su decisión aún presente, como una sombra que no la abandonaba. El lienzo en blanco sobre su mesa de trabajo era ahora un símbolo de confrontación y posibilidad, un recordatorio de lo que realmente quería expresar. Se sentó frente a él, pinceles y colores dispuestos a su alrededor, pero su mente seguía atrapada en las visiones de desencanto que su madre podría traer.
El eco de su última charla con David resonaba en su interior. La idea de un viaje en conjunto hacia el descubrimiento personal le parecía un faro en medio de la tormenta de inseguridades. Sin embargo, la posibilidad de mostrar su arte, un arte cargado con la herencia de su familia y sus propias luchas internas, intensificaba su ansiedad. Decidió que no podía permitir que el miedo la detuviera. Así que, tras una profunda inhalación, empezó a trazar líneas en el lienzo, sin un plan definido, permitiendo que sus sentimientos fluyeran. Primeramente, surgieron formas abstractas, un caos a juego con sus dudas. Luego, una figura emergió, oscura y distorsionada. Era un autorretrato que captaba la lucha interna entre la hija obediente y la artista rebelde. Mientras trabajaba, evocó la historia de su madre, las expectativas que siempre había representado. Se dio cuenta de que su madre había sido una mujer fuerte, que había sacrificado su propia pasión por la familia. Pero, a medida que las formas empezaron a definir una narrativa, Mariana sintió que debía reivindicar su historia de una manera que no solo mostrara el dolor, sino que también celebrara el crecimiento y la ruptura de cadenas. Cada trazo, cada color que aplicaba, era como una declaración de independencia. Se sintió liberada al permitir que su arte hablara en voz alta lo que había guardado en secreto. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar preguntarse cómo su madre recibiría esta nueva parte de ella. ¿Vería su obra como un ataque o como un intento de entendimiento? Ese jueves, mientras se preparaba para la primera reunión de arte de un grupo local, la ansiedad se transformó en determinación. Era su primera oportunidad de mostrar su trabajo al mundo, y aunque la idea la paralizaba, era necesaria. Necesitaba retroalimentación, un ensayo general de lo que podía ser su camino hacia la autenticidad. El ambiente era acogedor. Las risas y las conversaciones flotaban en el aire mientras los artistas y críticos se movían en diálogo sobre creatividad y ambición. Cuando llegó su turno, sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Partió hacia el espacio en el que había dispuesto su obra. Mientras la mirada de los asistentes se centraba en su lienzo, sintió un escalofrío. Las preguntas de la audiencia arropaban sus dudas, y a pesar de su vulnerabilidad, sintió una chispa de confianza. «Esto es lo que soy», se decía para animarse. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente cuando un nombre familiar surgió entre la muchedumbre. Era su madre, que había llegado sin avisar. Su expresión entre la sorpresa y el horror rumbo a la obra de su hija arrojaba una sombra sobre el momento que había construido con tanto esfuerzo. Mariana tambaleó en su decisión. La súbita aparición de su madre simbolizaba un dilema que no había anticipado. ¿Estaba lista para mostrar su obra a la persona que más había temido decepcionar? La conexión entre ambas podría desafiar el crecimiento que había comenzado a experimentar. Sentía que las expectativas familiares, de un lado, y su anhelo de libertad, del otro, estaban a punto de colisionar en un instante crucial. Mientras su madre se acercaba, Mariana entendió que la batalla por su verdad estaba lejos de terminar. Tenía que enfrentarse a la dura realidad de lo que significaba ser auténtica en un mundo que a menudo valoraba más las expectativas que las aspiraciones. Preparándose para la confrontación, una nueva pregunta quedó plantada en su mente. ¿Podré finalmente ser quien quiero ser, incluso con mi madre en la sala? Mariana se encontró en un dilema, el alma enredada entre su determinación de ser fiel a sí misma y el temor a decepcionar a su madre. Pero justo en ese momento de tensión, la imagen de Mario sonriendo la iluminó. Este era el momento de abrazar su verdad, de reclamar su espacio, no solo como artista, sino como mujer capaz de sentir y expresarse sin miedo. Con un profundo aliento, se giró hacia su madre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mamá», comenzó, su voz firme y clara, «este es mi arte. Aquí expreso todo lo que he estado sintiendo, la lucha entre lo que eres tú y lo que soy yo». Las palabras salieron con una convicción que ella misma no había sentido antes. Su madre la escuchaba, y por primera vez, el silencio no le parecía hostil, sino una invitación a conectar. «Tu arte es oscuro», dijo su madre, pero Mariana vio en sus ojos un destello de curiosidad. «Es una representación de mis miedos, pero también de mi esperanza», contestó, sintiendo cómo las palabras fluían. «Es mi camino para reconciliar las expectativas y mis deseos. No quiero que esto te lastime, solo deseo mostrarte quién soy». La tensión se disipó poco a poco.
Mariana comenzó a describir su obra, cada elemento que había plasmado en el lienzo, revelando cómo cada color y cada trazo era una conexión a su historia familiar, y también la búsqueda de su propia identidad. Con cada explicación, su madre parecía hundirse menos en la confusión y más en la comprensión. El reconocimiento en los ojos de su madre fue un regalo inesperado. Con el tiempo, Mariana empezó a notar que los otros asistentes se acercaban, atraídos por su pasión y su vulnerabilidad. Esa atmósfera de inseguridad que la había rodeado al inicio comenzó a transformarse en una red de apoyo. Los elogios hacia su obra, que comenzaron a brotar de los labios de otros artistas, le inyectaban confianza en cada trazo. «Eres valiente al expresarte de esta manera», le dijeron algunos, y pudo sentir cómo su corazón se llenaba de una satisfacción genuina. La fuerza que había encontrado en su verdad resonaba más allá de las expectativas, contagiosa en quienes la escuchaban. Mientras tanto, su madre se acercó, y esta vez no era la figura que se interponía, sino la mujer que había visto a su hija crecer. «Me siento orgullosa de lo que has hecho», murmuró, y esas palabras fueron suficiente bálsamo para el alma de Mariana. «Aunque no lo entiendo del todo, quiero aprender a conocer esta parte tuya». En ese momento, la conexión que habían perdido se comenzó a recuperar lentamente. Al día siguiente, con el eco de la fiesta aún fresco en su mente, Mariana se sentó frente a su lienzo. Cada pincelada tomó un nuevo matiz y ahora sabía que su arte no solo era una forma de expresión, sino una herramienta de transformación. Había conquistado sus miedos y por primera vez, se sentía capaz de construir su propia identidad, en lugar de solo ser un reflejo de las expectativas ajenas. Los meses siguientes fueron un viaje lleno de nuevos comienzos. Con cada exposición, sus obras se volvían más audaces y auténticas, y en cada una, su madre estaba presente, apoyándola y aprendiendo sobre esa faceta de su hija. Aquel abuelo que había influido su vida también comenzó a formar parte del discurso de Mariana, quien decidía compartir sus historias para anclar su arte en raíces genuinas. Con el tiempo, Mariana se estableció como una diseñadora respetada, creando espacios que reflejaban no solo la estética, sino también la vulnerabilidad y conexión emocional que deseaba plasmar en su trabajo. La confianza floreció en su pecho, y su competencia fue reconocida en el ámbito profesional, reafirmando que adaptar sus ambiciones no significaba renunciar a su esencia. En una de sus exposiciones, frente a un público emocionado, Mariana comprendió la magnitud de su transformación. Miró hacia atrás y vio a una mujer que había logrado un equilibrio entre el amor hacia su familia y su deseo de ser genuina. Había conquistado su verdad sin renunciar a sus raíces, y ahí, en ese círculo donde la vida se celebraba, sintió que había encontrado su lugar. De esta manera, y en un cierre perfecto para su viaje, Mariana levantó su copa en un brindis por aquellos que habían sido parte de su historia, agradeciendo a todos, pero especialmente a su madre. «Por todo lo que somos y todo lo que seremos», dijo, y sonrió, sabiendo que había logrado no solo celebrar a Mario, sino también a sí misma. Ahora era momento de seguir adelante, sin límites y con la mirada fija en el futuro. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran su propio camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúen ahora.